bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Pan Pan, aquí en el mostrador.cl en este martes 18 de julio, justo el día después en que las distintas bancadas que conforman el Consejo Constitucional presentaron sus enmiendas al anteproyecto que fue redactado por los expertos. Si queremos conversar con una de las consejeras, paso a presentar inmediatamente a Carolina Navarrete, consejera de la UDI, dentro del Consejo Constitucional. Carolina, gracias por su tiempo aquí con nosotros. Hola, Mirna, no, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos ahí ayer viviendo las horas intensas, un antes y un después que marca este proceso luego de haber presentado cada una de las bancadas las enmiendas al anteproyecto que nos presentaron los expertos. Carolina, quiero hablar, por supuesto, de las enmiendas presentadas por su partido, de todas maneras, pero permítame partir con lo más polémico que tiene que ver con las enmiendas que ya habíamos conocido en entrevistas del fin de semana que presentaron los republicanos, ¿ya? Y quiero detenerme aquí porque esto es lo que está generando la mayor polémica. Partamos por el tema de la propuesta que tienen los republicanos, ¿no es cierto?, la enmienda que establece que se busca robustecer la protección de la vida del que está por nacer, incluyendo la frase todo ser humano es persona, y que expertos dicen que esto podría llevar a categoría de inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. Me gustaría saber cuál es la postura de su partido frente a esa enmienda. Bueno, nosotros también presentamos una enmienda con ese fondo. No incluía la frase que también presentó el Partido Republicano. Nosotros estábamos en la parada, ¿cierto? Y nuestra indicación va en dos sentidos. Primero, es no retroceder con la protección del que está por nacer, que actualmente existe en nuestra Constitución, pero tampoco retroceder en que sea inaplicable o declarado inconstitucional la actual ley que permite, ¿cierto?, el aborto en 3 causales. Nosotros vimos las declaraciones, ¿cierto?, del jefe de bancada del Partido Republicano, que estableció que sería un problema después de los tribunales, pero a nosotros nos parece, y ese fue el espíritu que tuvimos como bancada de la UDI, de presentar enmiendas al anteproyecto, pero respetando la legislación vigente y en el tema de la protección específicamente en la vida del que está por nacer, no retroceder a la protección que actualmente existe. Claro, y para dejarlo claro, Carolina, usted es abogada, ¿no es cierto? Artículo 19 de la actual Constitución establece el derecho a la vida y dice que será la ley, ¿no es cierto?, la que proteja el derecho a la vida del que está por nacer. O sea, para ustedes no debiera haber cambio en ese punto. Así es, nosotros no introducimos cambio en ese punto, seguimos estableciendo que es la ley la que debe proteger la vida del que está por nacer, pero también agregamos algo que nos parece de toda justicia, que es también recoger la iniciativa popular de norma de Siempre por la Vida, que iba un poco más allá en cuanto a la protección también de la maternidad durante el embarazo y también posterior a esto. Cuénteme una cosita para entenderlo bien, Carolina. Los republicanos tienen 23 consejeros, ¿no es cierto? Tienen un amplio poder de toma de decisiones. Si no hubiera apoyo del resto de los consejeros, estoy hablando desde la UDI, ¿no es cierto?, hasta el Partido Comunista, ¿se podría imponer esta enmienda de republicanos solo con los votos de este partido? A ver, republicanos actualmente salieron 23, pero parece que Biobío, el consejero de Apellido Sangüesa, no asumió, tiene 22, nosotros en Chile Vamos tenemos 11. Esto ayer se establecía que el texto que va quedando. A ver, nosotros ayer presentamos las enmiendas, estas enmiendas ahora son debatidas en las comisiones, específicamente la norma que usted me señala es debatida en la comisión en la que participo, de principios, derechos civiles y políticos, y primero tiene que salir de ahí. Luego, dependiendo, ¿cierto?, podría, me refiero en un escenario negativo, que esto no prospere, a lo mejor estableciendo algún equilibrio entre la actual redacción y la que propone Republicano, y nosotros como Chile Vamos, esto también pasa al Pleno. Por lo tanto, quedan varias etapas para establecer. Recuerde que Republicano junto con nosotros tienen los 2/3, por lo tanto, habría que revisar ahí el quórum y el reglamento para ver si solo basta con ellos. Yo creo que en esto hay que dar una señal clara y ojalá nos podamos unir para poder avanzar y no retroceder en algo tan importante como es la protección de la vida, pero respetando siempre la legislación vigente hecha en democracia.
O sea, solo para cerrar el punto, consejera, si se estableciera lo que plantean los republicanos, se podría considerar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. ¿Sería eso para usted un retroceso? Así es. Perfecto. Sigamos con otro punto que es súper relevante, que tiene que ver con esta propuesta, también enmienda de los republicanos, de elevar el quórum para reformar la Constitución a 2/3. Hoy día, recordemos que se hizo una reforma y hoy día se establece un quórum de 4/7 para reformar la Constitución actual. ¿Cuál es la postura de su partido frente a esa enmienda? Bueno, nosotros efectivamente estamos por robustecer nosotros en el último tiempo hemos visto que la Constitución, más que la norma suprema, ha sido muy modificada a través de iniciativas que quizás solamente están en un principio establecidas como iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, todo lo que vaya en el sentido de mantener la primacía de la Constitución, que no se pueda por incluso proyectos de ley inconstitucionales, hacerle modificaciones como por ejemplo lo que vimos con los retiros en tiempo de pandemia, para nosotros siempre es positivo. Como indiqué anteriormente y con todas las enmiendas, es un proceso que va a comenzar a discutirse en cada una de las comisiones para obviamente después hacer las rectificaciones o cambios en el Pleno, y esperamos, ¿cierto?, que esta norma quede con ese quórum, porque a nosotros nos parece de toda lógica que la Constitución sea difícil de reformar, porque también es algo que debe servir al Estado y a todos los chilenos por mucho tiempo, y no puede ser una simple ley que sufra enmiendas cada meses o cada año, porque debe mantener, ¿cierto?, y respetar nuestra tradición también legislativa y jurídica. Ya, entonces, para dejarlo súper claro, ustedes sí adscriben a esa enmienda de aumentar a 2/3 el quórum. ¿Sí? Sí. Ya, es que ¿sabe lo que pasa, consejera? Que fíjese que la convención anterior había propuesto 4/7. Incluso la derecha fue muy crítica cuando quería subir a 3/5 algunas normas. Entonces, ¿ya? Ahora, precisamente, ¿no es cierto?, se está hablando de aumentar a 2/3, lo que algunos sostienen sería como amarrar la Constitución y hacer imposible que fuera modificada, es decir, volver a lo que era la Constitución del 80, ¿no es cierto?, en su mejor momento para los que la defienden, considerando que la Constitución actual se bajó ese quórum. Entonces, ¿no sería también un retroceso, consejera? Mire, nosotros estamos de acuerdo en que esto se mantenga en cuanto a que sea difícil de reformarla. Si son 2/3, si son 3/5, será materia del debate, como te indicaba, en cada una de las comisiones, en el Pleno, pero para nada es imposible. Yo creo que cuando hay acuerdos políticos y cuando existe una verdadera necesidad para reformar la actual Constitución o la que pudiese salir del Consejo Constitucional, esperemos aprobada en el mes de diciembre, siempre es positivo para que no exista esta incertidumbre legislativa de que de acuerdo a los equilibrios, quien tuviese más representantes o menos representantes, se pudiesen hacer cambios constantes a la Constitución. Pero lo que pasa es que no es lo mismo 4/7, que corresponde a un 55% de los parlamentarios, respecto de 2/3, que corresponde a 66%. Entonces, por eso le pregunto si ustedes están derechamente por los 2/3 o podrían estar dispuestos a mantener un quórum de 4/7, por ejemplo, como lo que tiene la Constitución actual. Mira, como te digo, todo es conversable, yo no me puedo atribuir el voto en ninguna materia específica. Lo que yo sí te puedo asegurar es que estamos en el fondo por hacer respetar las leyes vigentes, que no sea tan fácil la modificación, y en ese sentido vamos a avanzar y ojalá llegar a los acuerdos que permitan mantener, ¿cierto?, como tú dices, la facilidad, ¿cierto?, o abrir el debate, pero no que sea tan fácil, ¿cierto?, tener los votos para hacer modificaciones a la Constitución. Consejera, en un punto que ustedes están de acuerdo como partido es en disminuir el número de parlamentarios, ¿no es cierto? Los republicanos plantean de 150 a 132, disminuyendo los distritajes, ¿no es cierto? El número de distritos. Y quiero saber por qué están de acuerdo en esta medida. Bueno, nosotros específicamente no establecimos como bancada en la enmienda un número, sino que le dejamos esta tarea
al organismo técnico, que es el Servicio Electoral, el CERVEL, para que fije un número no menor a 130 y no mayor a 155 diputados. Nosotros estamos de acuerdo porque actualmente hemos visto cómo la participación de prácticamente 21 partidos políticos en la Cámara de Diputados ha hecho que esta sufra una fragmentación. Es muy difícil llegar a acuerdos, se caen en actitudes muy populistas y se avanza poco en lo que la ciudadanía realmente quiere. También es muy bueno para nosotros esta enmienda porque permite que exista una actualización y que existan de 2 a 6 diputados en cada uno de los distritos que realmente sean representativos y puedan tener cercanía con sus votantes. Para nosotros es una norma, como te digo, nosotros no colocamos un número cerrado de parlamentarios, al contrario de la enmienda del Partido Republicano. Para nosotros es muy importante que un organismo técnico como es el CERVEL participe en esta decisión, y el fondo que nosotros queremos es poder robustecer nuestra democracia, que existan los diputados que tengan que existir, pero que estén en sus distritos y que sean cercanos y se preocupan de legislar para responder a las necesidades de las personas. Consejera, pero esa fragmentación que usted señala no queda resuelta con la norma que establece que un partido que no obtenga más del 5% en una elección no podrá tener ese partido representantes en el Parlamento. Es un complemento, Mina. Para nosotros también es muy importante que exista esta adecuación y esta actualización de los distritos, y que también los parlamentarios que lleguen a obtener un escaño sea con a lo menos el 5% de los votos. Ambas normas se complementan y esperemos que exista el debate como tiene que existir en cada una de las enmiendas y podamos perseverar con esto, porque si no lo hacemos ahora en el Consejo va a ser muy difícil que sea iniciativa de ley de los propios parlamentarios. Consejera, el oficialismo ha señalado que varias cosas, ¿no? Piden a Chile Vamos que mesure las propuestas de republicanos, dicen que acá se hace muy difícil si estas propuestas llegaran a prosperar, que termine finalmente esto en un texto que genere consenso, que sea un pacto transversal, tal como ocurrió con el texto del anteproyecto. ¿Hay peligro de que eso pueda ocurrir? Mira, esperemos que no. Esto yo creo que, y aquí hablo a nombre propio, yo desde que hice campaña, para mí esta era la oportunidad de hacer las cosas mejor que la convención anterior, y eso significa que indistintamente que en la actual composición del Consejo exista una mayoría del Partido Republicano, nosotros estamos haciendo una constitución. Una constitución no es la foto del momento político actual, no es la foto de los resultados de las últimas elecciones, y por lo tanto yo creo que acá todos estamos llamados a cruzar nuestras líneas o acercarnos a nuestras líneas para poder hacer un buen texto, y como tú dices, que no exista rechazo, que no exista esta idea de que el Partido Republicano, junto con los otros partidos de derecha que conviven en el Consejo, por tener los votos se atribuyó este texto. Yo creo que eso no le hace bien al país. Vamos a caer en los mismos estigmas que la actual Constitución, ¿cierto?, que se le atribuye a un periodo histórico de nuestra historia, y por lo mismo yo creo que acá esperemos que exista, y nosotros como Chile Vamos, particularmente como la UDI, hemos sido quienes hemos estado tendiendo puentes, teniendo conversaciones entre unas u otras posturas, porque para nosotros lo más importante es que este texto represente a la mayoría de los chilenos y sea ampliamente respaldado en el mes de diciembre, y para eso tiene que incluir a todos y tiene que incluir los anhelos, y nosotros también tenemos que hacer esos esfuerzos para poder presentar a quienes nos eligieron. Consejera, lo que pasa es que cuando uno ve esta propuesta, y por eso me concentro en las de los republicanos, porque son las más extremas, ¿no es cierto?, se ve difícil que aquello pueda ocurrir, que efectivamente esto no sea, como dijo ayer Jaime Belolio, ex vocero de gobierno, militante de su partido, finalmente la respuesta del deseo identitario, ¿no es cierto?, de un grupo en particular, le hace los republicanos, que era lo mismo, entre paréntesis, que se le criticaba, ¿no es cierto?, a la convención pasada, y no sea o no refleje finalmente, como usted dice, lo que se supone que tiene que ser la casa de todos. Por eso le pregunto, ¿hasta qué punto estamos corriendo el riesgo
de repetir lo mismo, pero con otro signo político? Bueno, idealmente ojalá no tengamos que repetir ese riesgo. Yo creo que muchas de las enmiendas quizás son guiños y son respuesta a quienes apoyaron ampliamente al Partido Republicano, pero eso no quita que en las distintas comisiones esto pueda conversarse, pueda cambiarse su reacción. Por lo mismo, yo siempre he sido de la postura de dramatizar que nos fuimos en bloque o nos fuimos en acuerdo como el oficialismo en cuanto a las enmiendas, porque si bien con el Partido Republicano y con RN y Evópoli, que también están presentes en el Consejo, compartimos muchas cosas de fondo, las formas en política son también muy importantes. Y yo creo que acá nuestra principal diferencia quizás son las formas con el Partido Republicano, las formas más categóricas o extremas, poco dialogantes que puedan tener respecto a algunos aspectos, pero como te digo, para nosotros lo más importante es llegar a un consenso, poder ser quizás el puente o la bisagra entre ambos extremos y poder tener un texto que no sea atribuido a un partido o a un momento político específico, sino que sea una constitución que nos pueda representar hacia adelante. Lo contrario sería una mala estrategia, sería volver a un fracaso quizás en el mes de diciembre, y eso aumentaría la fragmentación política que está viviendo el país y también la incertidumbre en cuanto a la historia constitucional que ha llevado a nuestro país hasta el minuto. Lo que pasa es que todo lo que usted me está señalando, uno podría decir que está consagrado en el texto, el anteproyecto que presentaron los expertos, que logró efectivamente consensuar opiniones, que logró reunir distintas visiones, en un texto que no dejó a todos contentos, pero tal como decías, la presidenta de Verónica Undurraga, ¿no es cierto?, la comisión de expertos decía, bueno, pero precisamente eso es lo que es una constitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de ese anteproyecto, diría usted, va a quedar y cuánto va a ser finalmente modificado? Mira, te hablo por la bancada de la UDI. Nosotros trabajamos mancomunados con nuestros expertos. A nosotros también el anteproyecto nos parece correcto. Nosotros, a través de las enmiendas que presentamos, buscamos este equilibrio, el equilibrio entre lo que ellos hicieron, no presentamos grandes diferencias sustantivas, sino más allá del pequeño, ¿cierto?, que también y temas que nosotros con los cuales hicimos campaña a través de la lista Chile Seguro. Y para nosotros es muy importante ese equilibrio porque en la comisión de expertos, a diferencia del Consejo Constitucional, era totalmente equilibrado, eran 12 y 12. Entonces, mantener también esos acuerdos y estar en conciencia de que lo que hoy está no es antojadizo, no es que acá no discutieron largas noches sobre su texto. No sé, para nosotros también es muy importante respetar ese trabajo, pero obviamente que también tenemos que hablarle al electorado. Nosotros somos los representantes políticamente elegidos a través del voto, pero para nosotros es muy importante mantener ese equilibrio y ojalá no traspasar, porque como bien decía Verónica Undurraga, la que fue presidenta, es actualmente presidenta de la toda la razón. Son parte de este proceso, porque también a veces eso se olvida. Toda la razón. Una vez que terminen las comisiones, pase al Pleno, nuevamente se le entrega a ellos para que puedan seguir perfeccionándolo. Queda un camino, aún nada está escrito. Se cerró ayer una etapa que era el de presentar estas enmiendas. Cada una de las bancadas reveló sus cartas, reveló cuáles son sus posturas, sus ciertos principios que quiere implantar en esta Constitución, pero como te digo, para nosotros como UDI es muy importante apoyar este proyecto si es necesario hacer concesiones o a veces incluso omisiones. Nosotros en varios puntos no presentamos enmiendas que quizás sí se esperaba que lo hiciéramos, pero también eso es una señal de que necesitamos buscar un equilibrio, y a pesar de que junto con el Partido Republicano tengamos la mayoría, ese no es el sentido y no es el error que tenemos que cometer en este proceso constitucional. Consejera, en paridad, Republicanos no está por la llamada paridad de salida, ¿no es cierto?, que permitiría que en las próximas elecciones parlamentarias, ¿no es cierto?, las mujeres pudieran tener un equilibrio respecto a los hombres, 60-40, etcétera. ¿Cuál es la postura de su partido? Bueno,
efectivamente, como te decía, esa es una de las normas en la cual nosotros no presentamos enmiendas para eliminar el actual artículo transitorio que establece esta gradualidad en las próximas elecciones. Yo como mujer siempre he estado de acuerdo con incentivar la participación de las mujeres en política, que se abran más espacios, porque siempre lo he dicho, las dirigentes de los comités de vivienda, de las juntas de vecinos, los centros de madres son mujeres, pero cuando se les habla de asumir una responsabilidad, ser candidato a concejal, a core, alcaldesas, incluso les da miedo, les da temor, dice que no tienen tiempo, que van a dejar de lado a la familia, por lo tanto, todo aquello que incentive la participación de las mujeres en política, siempre vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la paridad de salida? No específicamente y no particularmente, pero como un guiño también no quisimos presentar estas enmiendas porque como es una norma transitoria, yo creo que poco a poco la sociedad ha ido escogiendo a mujeres, ha ido haciendo representantes en las elecciones a mujeres. Yo creo que esta norma transitoria es positivo, pero en su esencia, como lo digo, transitorio. Para mí lo más importante es respetar el derecho a votar de las personas por quien quiera. Siempre se nos ha criticado a nosotros por el término de meter la mano a la urna, pero cuando se ven resultados tan desproporcionados, como cierto ha ocurrido de que una persona con mucho menos votos que otra no sale electo por solo hecho de ser del sexo suprarrepresentado, para nosotros no es correcto y también esperamos que esta norma transitoria sea suficiente y culturalmente e intrínsecamente sin la necesidad de estas normas se puedan abrir las mujeres más espacios en la vida pública y política. Sí, consejera, vamos a los puntos donde hay acuerdo, por lo menos entre su bancada y la bancada de republicanos. Entiendo, ¿no es cierto?, libertad de elección en el sistema de salud, derecho a los cotizantes a elegir la institución, ¿no es cierto?, previsional, la heredabilidad, los fondos, ¿no es cierto?, que son de las personas, la libertad en materia de educación. El constitucionalista Javier Couso señalaba en una entrevista que aquí lo que se trata es de reponer el Estado neoliberal en materia económica. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros siempre vamos a defender la libertad, es uno de nuestros grandes principios como UDI y también yo lo creo particularmente y tiene que ser un eje transversal en la actual Constitución. Nosotros también hicimos campaña con esta libertad, para nosotros sería retroceder si es que no se puede elegir en todos los aspectos que tú mencionaste, la salud, la educación, nuestros ahorros previsionales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Este sistema es el que nos ha permitido un progreso en las últimas décadas y esperamos, y las personas necesitan esta certeza. Yo sé que muchas veces las personas no pueden elegir entre una clínica y otra, por ejemplo, porque están cotizando obligatoriamente, quizás tienen un seguro complementario y no existe a lo mejor la posibilidad de elegir entre una clínica y otra, pero sí debe existir la posibilidad de elegir entre si uno quiere estar en el sistema público o en el sistema privado, y yo creo que eso hace que se incentive que el sistema público, tanto en educación como en salud, pueda ser mejor, y ojalá todos quisiéramos estar en el sistema público por la calidad y por lo bueno que yo creo que normas como esta que permiten la libertad, también la oferta y la demanda, que no solamente la concentre un ente, hacen que se puedan introducir las reformas, y para nosotros lo que más permite esta norma es que el sistema público pueda progresar y ser mejor y estar a la par de los administradores privados, pero como te digo, el fondo de esta norma siempre es mantener la libertad de las personas en cuanto a la elección de dónde educarse. Claro, lo que pasa, para dejarlo claro para los que nos están viendo hasta ahora, precisamente ese aspecto, ¿no es cierto?, el derecho a elegir en salud no fue consensuado en el anteproyecto, básicamente porque los críticos señalan que lo que finalmente logra ese aspecto de cuando se instala en la Constitución, ¿no es cierto?, el derecho a elegir entre prestadores públicos y privados, varios aspectos. Uno, dicen, es consagrar o darle rango constitucional, ¿no es cierto?, al sistema de ISAPRE. O otros señalan, sería imposible, por ejemplo, que en Chile se instalara un sistema como el Sistema Nacional de Salud que opera en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no es cierto?, que es tu 7% va a un fondo común. Entonces,
lo que dicen algunos es por qué dejarlo en la Constitución y por qué no mejor que esto sea objeto de ley y que la Constitución sea un tema mucho más grueso, más minimalista en ese sentido. Bueno, son opiniones distintas para nosotros, como te decía, desde la campaña es muy importante haber dejado establecido esta libertad, pero como digo, vamos a debatir, lo vamos a ver, para nosotros es una línea roja el tema de la libertad, que pueda a lo mejor quedar de otra manera redactado, que permita la habitabilidad de ambos sistemas. Para nosotros ya va a ser una ganancia y esperamos que quede igualmente consagrado en la Constitución de una u otra manera. Consejera, hay una norma que ustedes plantean, o una enmienda, que es aumentar la edad mínima para ser presidente de la República de 35 a 40 años. Llamó la atención, y algunos decían que se podía de alguna manera llamar esta norma anti-Boric. ¿Por qué esta norma? Bueno, no es una norma anti-Boric, de hecho, específicamente nosotros establecimos que no aplica al actual gobierno. Para nosotros es importante el tema, tuvimos discusiones internas en el sentido de que también querían ampliarla para los senadores, cosa que yo no estaba de acuerdo. Sí me parece importante para el presidente de la República por la experiencia, por lo menos hemos sido testigos que el presidente Boric, a pesar de tener quizás muy buenas intenciones, quizás su falta de experiencia en el sistema público lo ha hecho cometer bastantes errores, no solo a él, sino que también a su equipo cercano. Y para nosotros la edad de 40 años significa que la persona ya ha tenido una experiencia laboral, ya ha tenido un bagaje en el servicio público, y por lo menos nosotros sí queremos hacer ese guiño para que el presidente de la República, quien nos representa a todos los chilenos, pueda tener esa madurez tanto en la edad como en su experiencia laboral. Fíjese que me acordé cuando se planteaba este tema de la edad, ¿no es cierto? Se decía, bueno, imagínense ustedes el presidente Piñera, ¿no es cierto?, que tiene, ¿cuánto ya? Más de 70. Imagínense todos los problemas que estuvo en su administración de gestión, es decir, que no necesariamente la edad va de la mano, ¿no es cierto?, con una gestión, no sé cómo llamarlo, ¿no?, más... exitosa. Más eficiente, exactamente, eficiente. Más exitosa, exactamente. Por eso le pregunto, o sea, ¿hasta qué punto la edad es efectivamente un factor? Es un factor, no, obviamente nadie puede controlar los distintos, puede decirse, motivos de fuerza mayor o los distintos conflictos que pueda tener un mandatario dentro de su gobierno. Pero para nosotros era importante establecerlo. Y esperemos que sea apoyada, sino obviamente también es algo que nosotros vamos a defender, pero esperemos, ¿cierto?, que sea apoyado en el fondo, en la comisión que corresponda se darán mayores argumentos, pero ese es, digamos, el trasfondo, el tema de la experiencia, que por lo menos suponga que puede tener una mejor toma de decisiones al momento de ser elegido presidente de la República. Una última preguntita, porque ya se nos acaba el tiempo, consejera. Se me olvidó preguntarle respecto de otra de las enmiendas de los republicanos, que es consignar rango infraconstitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué opinión tiene su partido? Bueno, nosotros estamos en contra. Nosotros la enmienda que presentamos, porque no estábamos de acuerdo con, no quedaba claro y quedaba muy vago la redacción del anteproyecto de los expertos, nosotros establecimos y presentamos una enmienda en el sentido de que tengan el rango constitucional, pero sí estableciendo distintos mecanismos para su incorporación a la legislación chilena. Es un punto en el que no tuvimos consenso, se conversó latamente. Nosotros también es un tema que le compete a mi comisión de principios, y por lo tanto nosotros como bancada de la U llegamos al convencimiento que deben tener rango constitucional, pero con estableciendo algunas condiciones y mecanismos para la incorporación plena a la legislación chilena, pero entregando un rango constitucional.
Ya, eso es súper importante porque era precisamente también lo que tenía el antiguo texto que fue rechazado en septiembre pasado. Consejera, quiero darle las gracias por esta conversación. Usted es abogada, no la presenté, usted es abogada y además, no sé si es académica de la Universidad de Concepción. No, soy abogada Ya. en la Universidad de Concepción y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Perfecto. Súper bien que lo hayamos también señalado. Consejera Carolina Navarrete, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos hoy día con usted y también para conocer cuál es la visión de su partido respecto a los momentos clave que vive el Consejo Constitucional. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mirna, por la invitación. Gracias, Muy muchas bien, chao. gracias. Gracias. Vamos a saludar hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Quiero señalar solo un puntito, y es que, claro, ustedes me escuchan hacer muchas preguntas que tienen que ver con el Partido Republicano, entonces más de alguno dirá, bueno, ¿y por qué no entrevista a algún consejero del Partido Republicano? Bueno, hemos intentado, hasta ahora no nos ha resultado, pero quiero dejar súper claro que, por cierto, hemos también pedido y solicitado entrevistas para conocer de primera fuente, ¿no es cierto?, cuál es la postura de este partido o de los consejeros del Consejo Constitucional de la bancada republicana. Nos vamos a ir un corte y al regreso vamos a estar hablando de actualidad política, de lo que está pasando con la gira del presidente, los 50 años, Garzón que aparece ahí, Baltasar Garzón, el juez español, y estaremos conversando con una ex ministra de los gobiernos de la Concertación, militante socialista, Clarisa Hardy. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Alpa.